El frío cortaba como cuchillas aquella noche. Las luces doradas del restaurante brillaban como si pertenecieran a otro mundo, un mundo donde ella no era bienvenida. Julia estaba parada frente a la puerta de vidrio, sus pies descalzos quemaban contra el suelo helado. El aroma de la comida rica y abundante invadió sus fosas nasales, haciendo que su estómago vacío se retorciera de hambre. Respiró hondo. Tenía que intentarlo. Solo necesitaba un poco de comida. Con pasos vacilantes, entró. El ambiente era lujoso, iluminado por imponentes candelabros. Risas y copas tintineando llenaban el espacio, pero en cuanto sus pies tocaron el suelo impecable, el silencio cayó como una piedra. Miradas afiladas la perforaban desde todos los rincones. Sintió el rostro arder, pero mantuvo la cabeza en alto. Se acercó al mostrador, donde un hombre alto y bien vestido organizaba billetes con desdén. «Señor, con permiso». El gerente ni siquiera levantó la vista. «¿Qué quieres?» Julia tragó su vergüenza. «Yo, tengo hambre. ¿Quedó algo de comida que pueda darme?» Por un segundo, todo el restaurante pareció congelarse. Entonces, el gerente se rió. Una risa fría, cruel. «Este no es un lugar para gente como tú». Los clientes volvieron a sus conversaciones como si nada hubiera pasado. Pero en ese instante, una voz rompió el silencio como un trueno. «Espera». Todo el restaurante se giró para ver de dónde venía aquella voz. En una mesa en la esquina, un señor mayor y elegante dejó su servilleta a un lado y se levantó lentamente. Sus ojos estaban clavados en el gerente. Y Julia ni siquiera imaginaba que aquel hombre cambiaría su vida para siempre. El gerente del restaurante frunció el ceño, confundido por la interrupción. Todas las miradas se posaron en el anciano, que ahora caminaba lentamente hacia Julia. El silencio era absoluto, excepto por el sonido de los zapatos de cuero bien lustrado golpeando contra el piso de mármol. Julia, aún temblando, desvió la mirada sin saber qué esperar. Ya estaba acostumbrada al desprecio, a que la gente fingiera que no existía o, peor aún, a que la trataran como una molestia. El gerente cruzó los brazos y soltó un suspiro impaciente. «Señor, no se preocupe por esto», dijo con tono adulador. «Esta niña ya se va». Pero el anciano se detuvo justo frente a Julia y la miró con una mezcla de curiosidad y compasión. «¿Cómo te llamas, querida?» La niña vaciló. Nadie nunca le preguntaba su nombre. «¿Y Julia?» El señor sonrió levemente. «¿Y Julia?» Un nombre hermoso. «Y dime, ¿qué es lo que querías?» Julia sintió el rostro arder. No quería molestar a nadie, pero su estómago rugía tanto que era imposible ignorarlo. «Yo, solo quería un poco de comida. Cualquier cosa». El anciano asintió despacio, como si estuviera considerando algo muy importante. Entonces, sin apartar la vista de ella, hizo un gesto al mesero que estaba cerca. «Tráeme el menú, por favor». La tensión en la sala se intensificó. El gerente abrió los ojos con incredulidad. «Señor, con todo respeto. Este restaurante es un establecimiento de alto nivel. No podemos simplemente». El anciano levantó una mano y el gerente inmediatamente guardó silencio. «No pedí tu opinión. Pedí un menú». El mesero, sin saber qué hacer, corrió a buscar la carta mientras el gerente se ponía cada vez más rojo de furia. «Señor, el dueño de este restaurante no permitiría este tipo de situación», insistió, tratando de mantener la compostura. Fue entonces cuando el anciano finalmente apartó la vista de Julia y miró al gerente con una sonrisa enigmática. «Yo soy el dueño de este restaurante». El tiempo pareció detenerse. El gerente empalideció al instante. Los clientes murmuraban entre ellos, incrédulos. Julia, que hasta entonces tenía la cabeza baja, levantó la mirada y vio al hombre de una manera diferente. No era solo un cliente rico y generoso. Era alguien con poder, alguien que realmente podía hacer la diferencia. El señor se volvió hacia Julia. «Ven, siéntate conmigo. Vamos a cenar juntos». Julia dudó. Nunca en su vida se había sentado en un lugar tan sofisticado. Pero la mirada amable de aquel hombre le dio el valor que necesitaba. Dio un paso adelante y,
en ese instante, supo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Todo el restaurante estaba en silencio. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos, las conversaciones animadas y el murmullo típico de un lugar refinado se habían desvanecido por completo. Todas las miradas estaban fijas en aquella escena improbable, una niña negra y pobre siendo invitada a sentarse en la mesa de uno de los hombres más poderosos del lugar. El gerente, aún pálido, abrió y cerró la boca varias veces sin encontrar palabras. Su postura rígida comenzó a desmoronarse. Había cometido un error colosal, y ahora lo comprendía demasiado tarde. Julia, por otro lado, vaciló. Miró al suelo, luego a las mesas a su alrededor. Ese no era su lugar. Nunca lo había sido. Desde pequeña, había aprendido que personas como ella no pertenecían a ambientes como ese. Pero cuando levantó la vista y encontró la mirada alentadora del anciano, sintió algo diferente. Pero, yo no puedo, balbuceó. El anciano sonrió levemente y señaló la silla frente a él. Sí puedes. Lentamente, Julia jaló la silla y se sentó. Su respiración estaba agitada, como si estuviera a punto de hacer algo prohibido. Nunca en su vida había estado tan cerca de tanto lujo. La mesa estaba perfectamente arreglada, las copas brillaban bajo la luz del candelabro y el aroma de los platos que pasaban por el salón era una tortura para su estómago vacío. El mesero, que había regresado con la carta en las manos, dudó antes de entregarla. El anciano tomó el menú y lo colocó frente a Julia. Escoge lo que quieras. La niña miró las palabras impresas en el papel. Nunca había leído algo tan sofisticado. Muchos de los platillos ni siquiera sabía cómo pronunciarlos. Tragó saliva, sintiendo la vergüenza apretar su pecho. Yo, no sé qué pedir. El hombre la observó por un instante y luego hizo una señal al mesero. Entonces yo elegiré por ti. Tráeme el mejor platillo de la casa. El mesero se retiró apresurado. El gerente, aún intentando salvar su propia piel, se inclinó hacia el señor y trató de argumentar en voz baja. Señor, con todo respeto. Este tipo de actitud podría perjudicar la imagen del restaurante. Los clientes podrían sentirse incómodos. El anciano se giró hacia él con una mirada fría. ¿Incómodos? ¿Quieres decir que se sentirían incómodos al ver a una niña hambrienta comer? El gerente tragó saliva, sin respuesta. Si ese es el tipo de cliente que frecuenta mi restaurante, entonces prefiero perderlos a todos, completó el señor, su voz cargada de autoridad. Un murmullo recorrió el lugar. Algunos clientes bajaron la cabeza, avergonzados. Otros solo observaban, atónitos. Julia aún no sabía qué pensar. Estaba allí, sentada como si fuera una cliente común, siendo tratada con respeto. Era una sensación completamente nueva, extraña, pero agradable. Minutos después, el mesero regresó con un plato humeante, cuidadosamente montado. El aroma era irresistible. Julia miró la comida como si fuera un sueño. El anciano notó su vacilación y sonrió. Adelante, come. Tomó los cubiertos con manos temblorosas. En la primera probada, sintió el sabor rico e indescriptible de la comida. Su estómago, acostumbrado por tanto tiempo a migajas, parecía no creer lo que estaba recibiendo. Lágrimas involuntarias brotaron de sus ojos. Y gracias, susurró. El anciano solo sonrió. Pero la noche aún estaba lejos de terminar. Algo mucho más grande estaba por suceder. El silencio todavía flotaba en el restaurante. Algunas personas intentaban retomar sus comidas, pero sus miradas seguían discretamente dirigidas hacia la mesa donde Julia comía, saboreando cada bocado de la comida que nunca imaginó probar. El gerente seguía inmóvil, con los labios apretados y las manos temblorosas. Su mente trabajaba frenéticamente buscando una forma de revertir la situación, pero cada palabra que intentaba formar moría antes de salir de su boca. Julia, por su parte, comía lentamente. No por falta de hambre, sino porque quería prolongar ese momento lo más posible. Con cada bocado, sentía una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. El miedo de que todo fuera un error, de que en cualquier momento alguien le arrancara el plato de las manos, seguía presente. Pero, más fuerte que el miedo,
Era la sensación de pertenencia. Por primera vez, alguien le ofrecía algo sin esperar nada a cambio. El anciano la observaba con paciencia, una leve sonrisa en los labios, como si estuviera esperando el momento adecuado para decir algo importante. Cuando Julia terminó de comer, él se inclinó ligeramente en su silla y apoyó los brazos sobre la mesa. «Dime, niña», comenzó con voz firme pero gentil. «¿Dónde está tu familia?» Julia bajó la mirada. No quería contar su historia allí, en medio de aquel restaurante, frente a personas que solo la veían como una intrusa. Pero había algo en aquel hombre que le transmitía confianza. «Mi mamá está en casa. Trabaja todo el día, pero no siempre tenemos que comer. A veces trae algo del trabajo, otras veces nos vamos a dormir con hambre», dijo con voz baja. «Mi papá, nunca lo conocí». El anciano la escuchó en silencio, asintiendo levemente. Su mirada se volvió más seria, como si estuviera reflexionando sobre algo muy importante. «¿Y la escuela? ¿Estudias?» «Sí, pero no siempre puedo ir. No tenemos dinero para los materiales, y a veces tengo que ayudar a mi mamá en casa». El hombre guardó silencio por unos instantes. Sus ojos se perdieron en el espacio, como si estuviera calculando cada detalle de la situación de Julia. Luego, respiró hondo y se enderezó en la silla. «¿Y Julia, crees que la vida puede cambiar?» La pregunta tomó a la niña por sorpresa. Yo no sé». Él sonrió. «Pues yo sí lo creo. Y creo que, a veces, todo lo que necesitamos es una oportunidad». El gerente, que había estado escuchando la conversación a una distancia segura, carraspeó y se acercó con cautela. «Señor, yo le pido disculpas si causé algún malentendido. Solo intentaba mantener el estándar del restaurante». El anciano se giró hacia él con una mirada fría. «¿Mantener el estándar?», repitió, cruzando los dedos sobre la mesa. «Dime, ¿cuántas veces has echado a alguien de aquí solo por su apariencia?» El gerente se quedó en silencio. «Este restaurante fue fundado para ser un lugar de excelencia, sí. Pero la excelencia no significa arrogancia ni discriminación. ¿Crees que solo los que visten bien merecen respeto?» El gerente abrió la boca para responder, pero el anciano continuó. «Pues te diré algo, a partir de hoy, este restaurante tendrá un nuevo estándar. Un estándar donde la dignidad esté por encima de cualquier otra cosa». Entonces se puso de pie, y el silencio volvió a apoderarse del ambiente. Todas las miradas estaban fijas en él. «Estás despedido». Los ojos del gerente se abrieron de par en par. «¿Qué?» «Señor, por favor, necesito este trabajo». Y Julia necesitaba un plato de comida. «Pero a ti no te importó eso. Ahora, aprende que nuestras acciones tienen consecuencias». El hombre se quedó pálido. Intentó argumentar, pero sabía que no serviría de nada. El anciano tenía la última palabra. Julia observaba todo sin entender completamente lo que estaba pasando. Nunca en su vida había visto a alguien tan poderoso tomar una decisión tan firme en su defensa. El anciano volvió a sentarse y la miró directamente. «Y Julia, quiero hacerte una propuesta». La niña lo miró, confundida. «¿Una propuesta?». Él asintió. «Quiero conocer a tu madre. Y quiero ayudarlas». Julia sintió un nudo en la garganta. «¿Ayudarnos? ¿Cómo?». El anciano sonrió. «De la manera en que realmente lo necesitan». El corazón de la niña comenzó a latir con fuerza. Por primera vez, una esperanza verdadera comenzaba a surgir. Pero aún no tenía idea de cómo su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Julia sintió su corazón acelerarse. ¿Qué quería decir ese hombre con ayudarlas de la manera en que realmente lo necesitan? Su pecho estaba lleno de dudas y, al mismo tiempo, de una esperanza en la que no sabía si podía confiar. Ya había escuchado promesas vacías antes. Personas que decían que ayudarían, pero luego desaparecían como si ella nunca hubiera existido. Pero había algo diferente en aquel señor. Su mirada tenía un peso que Julia no podía descifrar, como si él también conociera el dolor de luchar contra lo imposible. «¿Dónde vives, Julia?», preguntó él, con la misma voz calmada de antes. La niña dudó por un momento, pero luego susurró el nombre de su barrio.
El anciano frunció el ceño. Conozco ese lugar. Está lejos, respondió Julia. Y no es un buen lugar. El anciano asintió lentamente, como si ya supiera la respuesta. Entonces, sacó una pluma y un pedazo de papel del bolsillo y escribió algo. Dobló el papel con cuidado y se lo entregó a la niña. Quiero que le entregues esto a tu madre, dijo él. Julia tomó el papel con las manos temblorosas. Su mirada recorrió las palabras escritas en él. Mañana, a las 10 de la mañana, ven a la dirección que aparece abajo. Trae a tu hija. Hablemos sobre el futuro. Levantó la mirada, confundida. ¿Qué significa esto? El hombre esbozó una leve sonrisa. Significa que ya no tienen que pasar por esto solas. Antes de que Julia pudiera hacer más preguntas, el anciano hizo una seña a un mesero. Por favor, consigue un auto para llevarla a casa de manera segura. El mesero asintió y se alejó rápidamente. Julia miró el papel una vez más y luego al señor. ¿De verdad, va a ayudar a mi mamá? Él asintió. No solo a tu mamá. También a ti. La niña sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Por primera vez, alguien le ofrecía algo que no era una limosna ni lástima. Era una oportunidad real. El gerente despedido seguía de pie, aún en shock por todo lo que había sucedido. Otras personas en el restaurante observaban la escena, algunas avergonzadas de no haber hecho nada antes. Pocos minutos después, el mesero regresó. El auto está listo, señor. El anciano se puso de pie y miró a Julia. Ve a casa y entrégale esta nota a tu madre. Mañana será un día importante. Julia apretó el papel contra su pecho y se puso de pie. Gracias, dijo con la voz entrecortada. El hombre sonrió. No me lo agradezcas todavía. Solo asegúrate de estar ahí mañana. Julia asintió y se dirigió a la puerta, sintiendo las miradas aún fijas en ella. Antes de salir, miró hacia atrás una vez más, grabando ese momento en su memoria. Luego, cruzó las puertas del restaurante y desapareció en la noche, sin saber que ese papel en sus manos era la llave a una nueva vida. El sol aún no salía por completo cuando Julia despertó. Seguía aferrada a la nota del señor entre sus dedos. Había pasado toda la noche releyendo esas palabras, tratando de entender si aquello era real. ¿Su madre le creería? ¿Realmente existía una oportunidad de que todo cambiara? Se levantó y caminó hasta la pequeña cocina, donde su madre, doña Lucia, ya preparaba un café aguado. Su rostro mostraba signos de un cansancio profundo, marcas de una vida llena de dificultades. Mamá, llamó Julia, con duda en la voz. Doña Lucia miró a su hija y forzó una sonrisa. Y hola, mi amor. ¿Pudiste dormir bien? Julia respiró hondo y extendió el billete. Necesito mostrarte esto. Su madre frunció el ceño y tomó el papel. Sus ojos recorrieron las palabras lentamente. Al terminar, su expresión se convirtió en una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Quién te dio esto, Julia? Un señor en el restaurante. Me vio pidiendo comida y dijo que quiere ayudarnos. Doña Lucia suspiró y se pasó la mano por el rostro. Hija, ¿cuántas veces hemos hablado de esto? Muchas personas dicen que quieren ayudar, pero, al final, nunca hacen nada. Pero él es diferente, mamá. Es el dueño del restaurante. Despidió al gerente en el acto, solo porque me humilló. Los ojos de la mujer se abrieron con sorpresa. ¿El dueño? Julia asintió con firmeza. Dijo que quiere hablar con nosotras hoy, a las 10 de la mañana. Un silencio tenso llenó la cocina. Doña Lucia miró el billete una vez más. Su instinto de madre le decía que no se hiciera ilusiones en vano, pero algo dentro de ella le susurraba que tal vez, solo tal vez, esta era una oportunidad real. Suspiró, derrotada. Está bien. Iremos. El rostro de Julia se iluminó. ¿De verdad, mamá? Sí. Si hay una posibilidad, quiero escuchar lo que tiene que decir. Julia corrió a abrazar a su madre con fuerza. Gracias, mamá. Sé que todo va a cambiar. Doña Lucia sonrió, pero en el fondo, aún sentía miedo. Ya la habían engañado muchas veces antes.
Pero algo en esta historia parecía diferente. Lo que ninguna de las dos sabía era que ese día sería el primer paso hacia una vida completamente nueva. El reloj de la pared marcaba las 9:45. Julia y doña Lucia estaban de pie frente al pequeño espejo roto del cuarto donde vivían. La niña arreglaba su cabello lo mejor que podía, tratando de presentarse de la mejor manera posible. Su madre, por más que intentaba ocultarlo, no podía disimular la ansiedad. ¿Lista, hija?, preguntó, ajustándose el sencillo pañuelo que llevaba al cuello. Julia asintió con un brillo en los ojos. Las dos salieron de casa y comenzaron la caminata hasta la dirección indicada en el billete. El barrio rico de la ciudad quedaba a más de media hora de distancia, y cada paso parecía más largo que el anterior. El corazón de doña Lucia latía acelerado. 1000 preguntas rondaban su mente. ¿Y si era una trampa? ¿Y si ese hombre solo estaba jugando con ellas? Apretó la mano de Julia con fuerza. No permitiría que nada le pasara a su hija. Cuando finalmente llegaron, la vista del lujoso restaurante hizo que Julia contuviera el aliento. Visto desde afuera, el lugar parecía un palacio de vidrio y madera pulida, con enormes candelabros visibles a través de las ventanas. El movimiento era intenso, clientes bien vestidos entraban y salían, meseros pasaban apresurados con platos refinados. Doña Lucia dudó. Y Julia, quizás sea mejor que regresemos. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia atrás, la gran puerta de vidrio se abrió. Un mesero impecablemente vestido las miró por un instante y, antes de que doña Lucia pudiera explicar el motivo de la visita, sonrió. Acompáñenme, por favor. El señor las está esperando. Esa frase hizo que un escalofrío recorriera la espalda de doña Lucia. Él realmente las estaba esperando. Siguieron al mesero a través del elegante salón. Los clientes las miraban con curiosidad. Algunas mujeres susurraban entre sí. Julia apretó la mano de su madre, sintiendo el peso de cada mirada. Pero nada de eso importaba. Porque justo en el centro del salón, sentado en la mesa más elegante del restaurante, estaba él. El hombre que cambiaría todo. Sonrió al verlas acercarse. Qué bueno que vinieron. Siéntense, por favor. Doña Lucia tragó saliva. Era hora. El momento que podría cambiar sus vidas para siempre, o destruirlas por completo. Julia y doña Lucia se sentaron a la mesa, todavía desconfiadas. El anciano las observaba con una mirada serena, como si estuviera analizando cada detalle. Un mesero se acercó y, sin siquiera preguntar, colocó platos refinados frente a ellas. Julia abrió los ojos con asombro. Aquello parecía un sueño. Coman, dijo el hombre con un tono amable. Deben de estar hambrientas. Doña Lucia dudó, pero al ver a su hija devorar el primer bocado con una felicidad indescriptible, sintió que las lágrimas querían brotar de sus ojos. El hombre observaba todo con paciencia. Después de un momento de silencio, se inclinó ligeramente hacia adelante y miró directamente a los ojos de doña Lucia. Sé que debe estar preguntándose quién soy y por qué hice esto. Ella solo asintió, sintiendo un nudo en el estómago. El hombre sonrió, tomó una servilleta y limpió tranquilamente sus manos antes de continuar. Mi nombre es Augusto Monteiro. Hace muchos años, yo era un niño exactamente como su hija. Pasé hambre, fui despreciado y humillado por intentar buscar un lugar que decían que no era para mí. Hasta que una persona vio algo en mí y me tendió la mano. Así comenzó mi camino. Doña Lucia y Julia permanecieron en silencio, absorbiendo cada palabra. Hoy, poseo varios restaurantes y negocios. Pero nada de eso importa si no puedo hacer por alguien lo que alguna vez hicieron por mí. Julia lo miró, fascinada. ¿Y qué significa eso?, preguntó la niña, aún sin comprender del todo. Augusto Monteiro se recargó en la silla y sonrió. Significa que les estoy ofreciendo un futuro. Los ojos de doña Lucia se abrieron de par en par. ¿Cómo? Él sacó un sobre de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Dentro de este sobre hay una carta que garantiza una beca completa para Julia en una de las mejores escuelas de la ciudad. Además, tengo una oferta de trabajo para usted, doña Lucia, aquí en el restaurante. Un salario digno,
beneficios y un ambiente donde será tratada con respeto. Doña Lucia se cubrió la boca con las manos. ¿Esto es en serio? Muy en serio. Pero hay una condición. Julia y su madre intercambiaron miradas. ¿Cualquier cosa?, dijo la niña, casi sin aliento. Augusto sonrió. Que algún día, cuando puedan, hagan lo mismo por otra persona. Las lágrimas rodaron por el rostro de doña Lucia. Julia tomó la mano del hombre con fuerza. Lo prometo. El restaurante entero, que hasta ese momento solo observaba en silencio, comenzó a aplaudir. Algunos clientes sonrieron, conmovidos por la escena. Ese día, la vida de Julia y doña Lucia cambió para siempre. Y todo comenzó con un simple plato de comida y un acto de bondad que jamás sería olvidado.